Cordial saludo. Un agradecimiento a la RIEP, a la Universidad de la Gran Colombia, al Bachillerato Virtual y a las universidades patrocinadoras por este espacio en el 8º Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual, en el cual les compartiré sobre las TIC y la docencia superior. El uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación vienen planteando a los profesores nuevos desafíos que hacen necesario redefinir el rol docente, las prácticas pedagógicas, los recursos metodológicos y las estrategias didácticas en el contexto de mediaciones pedagógicas, comunicativas y tecnológicas más pertinentes, flexibles y dinámicas. En este sentido, el uso de las mediaciones tecnológicas no solamente como recurso físico o instrumental para presentar y distribuir la información, sino como un propósito común que enriquece el proceso educativo, plantea la docencia como un proceso social que se sustenta en la interacción dialógica entre profesores y estudiantes, que posibilita el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano, desde lo cognitivo y socioafectivo hasta lo procedimental y funcional, sin dejar de un lado lo ético y lo estético. De la misma forma, plantea una sociedad en que las personas, mediante la interacción con diferentes contextos culturales y sociales, teniendo como principal herramienta las TIC, logran un desarrollo que las hace intelectualmente más autónomas y desarrollan la capacidad de convertir la información en conocimiento. Bajo este enfoque, esta ponencia aborda de manera muy general aspectos claves que tienen que ver con la enseñanza superior y virtual, el e-learning y el b-learning en la perspectiva docente, las TIC y la profesión docente, los nuevos roles, la tutoría, la formación docente y la investigación en la docencia virtual, las cuales corresponden a algunos planteamientos presentados en el libro Las TIC y la docencia superior, una mirada a la docencia del siglo XXI, publicado recientemente por este autor. Bien, en la época actual, cuando los docentes, especialmente de educación superior, nos enfrentamos a los requerimientos de la globalización, es importante desarrollar una visión crítica de cara al aprender a aprender. Esto involucra el desarrollo y perfeccionamiento de competencias fundamentales que permiten enfrentar los cambios, retos y avances de la nueva sociedad, asumiendo un desempeño integral, práctico y competitivo en la vida profesional, laboral y productiva de nuestros estudiantes. Se hace necesario entonces cualificar y culturizar a las comunidades universitarias, enseñar a pensar desde los avances científicos y tecnológicos para construir y transformar desde ellos o a partir de ellos la realidad con responsabilidad social, política y cultural frente a las comunidades que integran un país. En términos generales, esto significa que la educación tradicional en la universidad debe dar un paso, o mejor, debe dar paso a la docencia universitaria responsable con calidad educativa, apuntando a que el sujeto se someta a cambios, mejorando su capacidad de productividad en su desarrollo humano y se forme como pensador crítico e investigador en una sociedad en constante cambio. En conclusión, dentro del contexto de la enseñanza superior, el papel que debe asumir el docente es el de facilitador del proceso de formación. De él depende en gran medida la transformación social en medio de este mundo globalizado, reflexionar ante la realidad social inmediata y del mundo entero, ajustar los conocimientos a las necesidades del contexto, emplear las metodologías en las que se puedan llevar al aula casos reales para la discusión y el hallazgo de posibles soluciones, abrir el debate de los asuntos que mueven la existencia diaria y necesitan de una mirada crítica, de la generación de ideas innovadoras capaces de romper los muros de la ignorancia y de la apatía, de la indiferencia y sobre todo
emplear la comunicación como herramienta contundente para cambiar, para crecer y fortalecer procesos de significación social. Entonces, para hablar de educación virtual, se debe partir del hecho de que frente al cambio de paradigma social que acabamos de mencionar, el sistema educativo superior debe adaptarse para cumplir su misión esencial de preparar al individuo para el trabajo y para la vida. Dentro de este nuevo escenario de la sociedad globalizada, también es necesario prepararlo para una de las tareas esenciales, que es desarrollar la capacidad de convertir la materia prima, que es la información, en un producto, que es el conocimiento. En consecuencia, integrar las TIC a los procesos educativos es una necesidad que debe ser priorizada por el sistema educativo para conseguir que los alumnos y los profesores utilicen adecuadamente estas herramientas. Para esto, las instituciones educativas deben trabajar en 4 frentes diferentes. 1. Las mediaciones pedagógicas y comunicacionales que permitan contar con contenidos educativos, actividades de aprendizaje, procesos de interacción e interactividad, trabajo colaborativo y una docencia que garantice un proceso de enseñanza-aprendizaje flexible, pertinente y eficiente. 2. Promover la formación de todos los maestros para que tengan un conocimiento de las TIC y sus implicaciones sociales, pedagógicas y éticas. 3. Contar con una infraestructura tecnológica, dotando a las instituciones de los medios necesarios para que estudiantes y maestros aprendan a utilizar la tecnología, especialmente para aprender. Y 4. Establecer procedimientos, actividades, planes y estrategias organizacionales que faciliten los procesos de aprendizaje y su integración efectiva al ámbito educativo institucional. De acuerdo con esto, la educación virtual, entendida como los programas académicos y procesos educativos en ellos, mediados en su totalidad por las TIC, es importante revisar cuáles son las tendencias del denominado e-learning para la universidad en la sociedad del conocimiento. Diversas propuestas que van desde los MOOC y los gamers hasta la creación de recursos transmediales para la educación, recursos educativos abiertos y ambientes virtuales de aprendizaje, dan cuenta de una infinidad de posibilidades didácticas y metodológicas para desempeñar la labor docente. Sin embargo, es necesario reconocer que no todos estos recursos son útiles en cada contexto educativo y depende de muchos aspectos la utilización de estos. En este sentido, lo importante de estos desarrollos, aplicaciones y esfuerzos en cuanto a la aplicabilidad de las herramientas en la educación virtual se debe basar en el modelo pedagógico y en el modelo de enseñanza-aprendizaje que se desea implementar y reflexionar el e-learning desde lo pedagógico y no desde lo instrumental. Por otro lado, la paulatina transformación de los modelos virtuales de formación en educación superior han venido migrando a una hibridación con modelos a distancia e inclusive presenciales en continua evolución, en los que estudiantes y docentes pueden aportar sus conocimientos, fortaleciendo cada vez el denominado B-Learning. Las prácticas educativas inscritas en esta modalidad formativa combinada presentan diferentes denominaciones y connotaciones que responden a una misma estructura básica: presencialidad y virtualidad, sea como combinación, sea como integración o sea como mezcla de estos dos modos educacionales. Entonces, el éxito del modelo combinado o blended depende no solamente del conocimiento de las necesidades y condiciones de la población a la cual está dirigida, o de la conceptualización de esta metodología o modalidad educativa, sino también de la idoneidad ética, pedagógica y profesional de quienes imparten la educación, es decir,
los docentes y tutores, la calidad y buen manejo de los recursos educativos que se producen y los medios que se utilizan para ponerlos al alcance de los estudiantes. Entonces, se puede afirmar que en la actualidad no existe ninguna profesión que no haya sido impactada por las tecnologías de la información y la comunicación y su potencial se haya visto incrementado por las ventajas que éstas ofrecen, gracias al acceso, difusión e intercambio de grandes volúmenes de información. Es así que si consideramos que el perfil de cualquier profesional se define a partir de las funciones específicas de su ámbito laboral o disciplinar y el contexto sociocultural en las que la debe desarrollar, podemos concluir que el perfil profesional de un maestro, en el que el aprendizaje es el elemento vital de reflexión para su desempeño, es el de formador, orientador o mediador para que las personas se conviertan en miembros activos de la sociedad, responsables por influir y transformar positivamente su entorno. Naturalmente, el aprendizaje no es una actividad restringida al ámbito educativo, sino que debe entenderse como un proceso natural y espontáneo del ser humano para apropiarse de la realidad, su entorno y el mundo. Es decir, que al hablar de TIC no podemos centrarnos en enfoques meramente instrumentales del aprendizaje. Es necesario tener en cuenta los procesos de construcción del saber y del conocimiento partiendo de las actividades constructivas del estudiante. Todo lo planteado hasta aquí implica que las mediaciones que emergen del uso de las TIC en los ambientes de aprendizaje virtuales o combinados es necesario enmarcarlas en una acción educativa y pedagógica dentro de los nuevos escenarios sociales, económicos, productivos, laborales, científicos y tecnológicos, lo que conlleva a nuevas formas de gestionar la información, el conocimiento y que obviamente afectan la cultura y los valores. Esto a su vez ha generado nuevas competencias en los estudiantes y por ende, progresivamente han venido replanteando el quehacer del docente, provocando que este último deba asumir nuevos roles para atender las nuevas demandas de formación. En este sentido, el desarrollo de los nuevos roles docentes requieren igualmente el desarrollo de nuevas competencias relacionadas con lo que debe saber y saber hacer un profesor en el contexto de la docencia superior en general, como en particular en la modalidad virtual o blended, entre las que se proponen poseer los conocimientos teórico-prácticos profundos, actualizados en su materia, en su área disciplinar, diseñar y curar contenidos, recursos educativos, objetos y ambientes de aprendizaje, motivar a sus estudiantes para el aprendizaje autónomo, la investigación, innovar constantemente en estrategias metodológicas, trabajar colaborativamente en equipo, comunicar ideas e información de manera efectiva, planificar actividades, tiempos y recursos controlando resultados, conocer y aplicar obviamente las tecnologías de información y comunicación en su gestión académica y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos nuevos escenarios educativos mediados por las TIC, en este trabajo docente, la acción tutorial cobra una gran relevancia dentro de estos nuevos roles docentes, en la medida en que se convierte en un proceso dialógico orientado por el profesor que contribuye a fortalecer la formación integral, a consolidar el aprendizaje autónomo y a alcanzar un alto nivel académico, además de orientar la investigación y fomentar la responsabilidad y el compromiso. Todo esto a través de un proceso interactivo y sistemático, tanto a nivel individual como grupal, y cuyo objetivo es potenciar las competencias cognitivas, investigativas, socioafectivas, comunicativas y axiológicas necesarias para el buen desempeño del profesional en formación. De esta forma,
La tutoría se concibe como un conjunto de acciones, procedimientos e interrelaciones pedagógicas y de acompañamiento que permiten apoyar y fortalecer la formación integral del estudiante y responder a sus necesidades académicas, personales y profesionales, en la que la tutoría se constituye en un proceso docente desarrollado por los profesores y que contempla dos modalidades complementarias, la académica y la de acompañamiento. En este sentido, corresponde a los programas de formación y capacitación que posibilitan a los docentes incorporar el manejo de TIC, el manejo de contenidos de sus asignaturas y el desarrollo de sus presentaciones, clases y tutorías con criterios de interacción e interactividad, a partir de la apropiación de herramientas informáticas básicas para el tratamiento de textos, presentaciones, de comunicación Internet y las propias de una plataforma LMS o un ambiente virtual de aprendizaje. Y finalmente, a la par con todos estos elementos de la docencia, en la educación superior es primordial la actividad de investigación en los diferentes niveles del saber, a través de la cual el estudiante aprende a ser autónomo emocional y hasta económicamente, permitiendo así que un país cuente con ciudadanos productivos, capacitados y con oportunidad de desarrollar sus competencias en una sociedad con igualdad de oportunidades. Y es así como otro de los roles de la educación consiste en ver a la misma como una inversión llamada capital humano, donde los grados obtenidos constituyen la oportunidad para consolidar el crecimiento y desarrollo de un país. Entonces, como hemos visto, el uso de las TIC en la educación se ha convertido en una gran alternativa para crear nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje, desarrollar innovadores escenarios para la interacción pedagógica, así como para generar redes y comunidades virtuales que faciliten socializar, difundir y co-crear el conocimiento en una perspectiva de integración global de estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de diversas disciplinas. Se han venido configurando nuevas concepciones y nuevos enfoques en estas perspectivas de la educación virtual y el e-learning. De acuerdo con esto, la investigación en educación virtual se puede desarrollar desde dos ámbitos: el e-learning como objeto de estudio e investigación y la investigación como un proceso en la educación virtual. Como objeto de estudio es necesario explorar en las diversas disciplinas del conocimiento y especialmente en la forma de integrarlos y articularlos con modelos comunicativos apoyados en el uso de las TIC, didácticas activas e interactivas en entornos digitales y en áreas relacionadas con modelos pedagógicos y pedagogía para la virtualidad. Igualmente, es necesario ampliar y profundizar la investigación en líneas relacionadas con las mediaciones presentes en la educación virtual, tanto en lo pedagógico como en lo tecnológico y multidisciplinar, de una metodología didáctica propia de esta modalidad educativa. Finalmente, surge el gran interrogante: ¿cómo y qué investigar en la educación virtual? Las respuestas pueden abrir una inmensa gama de posibilidades para la indagación y reflexionar en torno a temas tales como sistematización de experiencias en educación virtual, lograr conceptualizar y construir marcos epistemológicos que fundamenten las nuevas teorías y tendencias de la educación virtual, desarrollar competencias investigativas en ambientes virtuales para docentes y estudiantes en diferentes niveles, cambios de paradigmas educativos a partir del uso pedagógico de las TIC, impactos sociales y culturales asociados a la educación virtual, mediación comunicacional e interacción social en la virtualidad, etcétera, etcétera. Estos y otros muchos temas, además de los relacionados con diseños metodológicos, técnicas, instrumentos y enfoques para la investigación en educación virtual, muestran que el camino por recorrer es aún amplio y que se requiere que tanto las instituciones
como docentes, grupos de investigación e investigadores, desarrollen estrategias y acciones encaminadas a generar proyectos transversales, inter y multidisciplinarios que nos permitan afrontar eficientemente los retos que nos plantea la virtualidad de cara a la educación del siglo XXI. Muchas gracias.